Un cariñosísimo saludo de bienvenida en este lindo día en el cual tenemos un tema que nos va a sacudir. El título de hoy es, por supuesto, claro que sí, Resurrección, estremecedor análisis científico psicológico. Es una perspectiva posiblemente quizás es diferente a todo lo que usted ha escuchado antes en una fecha como esta. Resurrección, estremecedor análisis científico psicológico. Hoy vamos a ver una galería de actitudes, de perfiles, de personalidad, de gente que representa a toda la humanidad, y también vamos a hablar del llamado, en la Biblia está, lo vamos a mirar, el segundo atómico, un segundo comprobado que está en la Biblia, con una velocidad de duración por una radiación, así lo explican los científicos, inimaginable, una velocidad espectacular cuya cifra matemática la vamos a dar también en el día de hoy. Así que todo el cuadro pinta muy interesante para que podamos tener presente lo que vamos a compartir en el día de hoy. Bueno, entonces entremos en nuestro maravilloso tema. Después que el Señor Jesús resucitó, la Biblia nos dice que se aparecieron en la ciudad de Jerusalén muchos de los creyentes que habían estado muertos y que fueron resucitados de sus tumbas. Tremendo. A veces nos hemos olvidado de detalles como ese. Después que el Señor resucitó, aparecieron en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál no sería la sorpresa de sus familiares, de los amigos al verles? ¿Acaso tú no estabas muerto? ¿Tú no estabas en la tumba? Increíble, porque como no hubo una cita previa, no hubo un anuncio, nadie sabía que iban a resucitar. Ahí llegaron a la ciudad de Jerusalén. Espectacular. Eso es algo maravilloso. Bueno, la Biblia también nos habla de dos terremotos confirmados, además por historiadores. En la Biblia está, pero historiadores como Flavio Josefo dan testimonio de los dos grandes terremotos que hubo. Uno, cuando el Señor estaba en la cruz y estaba agonizando, cuando murió, y el otro terremoto cuando los ángeles vinieron y sacudieron la tumba y la piedra gigantesca se hizo a un lado. Ese día también hubo un tremendo terremoto. Y claro, por supuesto, fue en uno de esos terremotos que los que estaban muertos salieron de sus tumbas. Acompáñeme, porque esto está muy interesante. Mateo capítulo 27, y vamos empezando a leer el versículo 51, de Mateo 27. Rápidamente dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, véalo, y las rocas se partieron. Tremendo esto. Tembló la tierra y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Wow! Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oiga, esto sí es algo maravilloso, sorprendente, esplendente. Salieron de sus tumbas y vinieron a la santa ciudad después, dice la Biblia, que Jesús había resucitado. Primer terremoto, segundo terremoto, lo encontramos ahí enseguida en Mateo el capítulo 28 y los textos 2 al 4. Acompáñenme porque realmente esto es maravilloso. En el versículo 2 dice de Mateo 28: y hubo un gran terremoto
porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¡Qué escena más espectacular! ¡Qué júbilo! Por eso hoy se recuerda un día de gloria, porque además el día que Jesús resucitó fue precisamente el día domingo, un domingo. Ese día fue que Jesús resucitó. La Biblia nos dice en el versículo 4, 28 Mateo, versículo 4, dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Oh, tremendo! Parecían cadáveres. La Biblia dice que quedaron como muertos. El resplandor, el fulgor del ángel, el brillo potente de la resurrección. Eso fue algo espectacular. De miedo, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Y ya hemos leído un poquito aquí atrás que la Biblia dice que las rocas se partieron. En Mateo 27, 51, las rocas se partieron. Algunos expertos dicen que para que las rocas se hubieran partido en ese terremoto tan terrible que hubo, debió ser de más de 7 u 8 grados en la escala de Richter. ¿Cómo le parece? Fue un terremoto muy fuerte. Para que se partieran las rocas tuvo que ser algo impresionante. Pero bueno, algo más que encontramos aquí en la Biblia, y ya lo que acabamos de leer en el capítulo 28 y precisamente en el versículo 2, en el 28:2 de Mateo, que nos dice que los guardas quedaron como muertos al caer al piso, y era un fulgor impresionante. En el versículo 3 de Mateo 28 dice que el aspecto del ángel era como un relámpago, como un rayo, y su vestido era blanco como la nieve. Aquí encontramos entonces ya los dos primeros aspectos científicos. Uno, las rocas se partieron. Tuvo que ser un terremoto de más de 7 u 8 grados en la escala de Richter. Y el otro aspecto científico que podemos mirar es que los científicos de la NASA de los Estados Unidos que hicieron, dicen, hace muchos años, un examen al sudario del Señor Jesús y al velo, que dejó grabada la imagen de Jesús en aquellas telas. Los científicos hicieron un examen microespectrofotométrico, guárdelo o escríbalo, microespectrofotométrico. Y en ese examen, que fue hecho con rayos alfa y ultravioleta, descubrieron algo sorprendente. Al comienzo pensaron que la imagen estampada en el velo y en el sudario era la sangre de Jesús que había quedado, y dio entonces allí una imagen en la tela. Pero no, los científicos descubrieron que había sido producto o fruto de una radiación. El sudario realmente quedó quemado. ¿Y sabe por qué podemos ahora explicarlo mejor? Por esto que acabamos de leer. Radiaciones, rayo, relámpago, el poder que la Biblia dice de la resurrección de Jesús. ¿Y sabe lo que dijeron los científicos de la NASA? Que no sabían qué clase de radiación era, que lo único que se les podía parecer en esa radiación del sudario era algo como una radiación nuclear. Todavía el ser humano no había descubierto todos los efectos de la descomposición del átomo para hablar de una explosión nuclear. Todavía no lo sabían, pero ¿sabe qué? En la época de Jesús sí ya tenían un concepto del átomo. Eso es muy importante. Lo vamos a ver un poquito más adelante.
Pero es increíble y glorioso que los mismos científicos digan que la imagen estampada era una radiación que a lo único que se le podía parecer era una radiación nuclear. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Ahora es posible que esa radiación, que los científicos dicen es parecida, dan a entender que no fue nuclear, pero que es lo único que se le puede parecer. ¿Y sabe qué es? El poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice en las epístolas que el poder de aquel que resucitó a Jesús de los muertos por el poder del Espíritu Santo era la radiación. ¿De dónde? Una radiación heavenly, celestial, del mismo cielo, de la gloria de Dios. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, dice la Biblia, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor aquí? Sí, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. El poder del Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Bueno, ya hablamos un poquito del aspecto científico que es realmente emocionante. Pero en nuestra predicación hemos anunciado resurrección, estremecedor análisis científico y psicológico. Ahora vamos a ir rapidito a la galería de actitudes de personas que representan al género humano. Y yo quiero entonces que por favor usted me acompañe rápidamente. Es interesantísimo. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, encontramos actitudes de personas que podemos encajar nuestro temperamento o nuestro perfil psicológico en el temperamento de ellos. Mire qué maravilloso. Encontramos entonces en San Juan el capítulo 20 y los versículos 1 y 2. Voy a mencionar unos 3 personajes, rápido. 3 personajes, los voy a mencionar, que tal vez nos identificamos con ellos. Tú te calificas a ti mismo o a ti misma, ¿qué temperamento es? En Mateo 21 y 2 encontramos la primera persona que llegó a la tumba de Jesús y es una mujer llamada María Magdalena, de la cual Jesús había echado fuera 7 demonios. En Mateo 21 y 2 dice la Biblia: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2: y entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo al que amaba Jesús. Entonces ese otro era Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pobre María Magdalena. Ahí empezamos a ver los rasgos psicológicos de María. Se lo llevaron, se lo robaron y no sabemos, dice, a dónde lo han puesto. Entonces, María Magdalena, vamos a desglosar un poco el carácter de María Magdalena. Asumió como conclusión que el cuerpo del Señor había sido robado. Ella lo creía así. Entonces, la pregunta inmediata es: ¿por qué María no pudo apreciar detrás de este evento que lo que había acontecido más bien era el milagro de la resurrección? ¿Por qué tan pesimista? ¿Por qué tan derrotada? ¿Por qué no era capaz de creer lo que Jesús había dicho antes de manera muy clara, que Él resucitaría al tercer día? Pero no, María Magdalena, en lugar de ver un milagro, ella en lugar de esperar un milagro, era una mujer pesimista. Bueno, váyala calificando. Pesimista. Esa era la apreciación negativa de las cosas en su vida y en su corazón. Ella estaba devastada y así como estaba ella devastada, era tan pesimista que juzgaba a todos los demás, pero ella misma no se daba cuenta.
Entonces, María es la figura que revela su pasado. El pasado de María Magdalena había sido oscuro, pesimista, doloroso en la vida, trágico. Mi pregunta para ti en el día de hoy es: ¿acaso eres tú así? ¿Nunca esperas un milagro? ¿Eres pesimista? Incluso personas que asisten a centros religiosos, a comunidades cristianas y de otras religiones, tienen ese perfil psicológico. Son pesimistas, son derrotados, siempre andan anclados a los dolores y a la tragedia y al fracaso del pasado de su vida. Entonces, ¿por qué no vemos a veces milagros de Dios? Frecuentemente estamos extrañando milagros de Dios obrando, ¿y sabe por qué? Porque lo que estamos esperando no es un milagro de Dios. Lo que estamos esperando es una tragedia. No tenemos fe que Dios nos va a sorprender con un milagro. ¿Encajas tú ahí? Eres pesimista, derrotado, desanimas a otros, siempre esperas lo peor, nunca esperas lo mejor. Lo que es, dice alguien, a mí me van a atracar, a mí me van a hacer mal, a mí. La gente que anda así, pesimista, atada a su pasado. Y parte del pasado en la Biblia tiene que ver, escúchame bien, con los sentimientos de culpabilidad. Hay gente que vive atada. Es que yo fui muy mala, es que yo fui muy malo y por eso Dios me está pagando así. En otras palabras, no creen que Dios ya les perdonó. Lo que dice la Biblia, que ya les borró su pasado, que echó en lo profundo de la mar, como dice el profeta Sofonías, sus pecados e iniquidades, y están atados al pasado. Pobre María, ella estaba atada al pasado. La pregunta: ¿conoces tú esa clase de personas? Ellos son gente que pueden dar 100 razones para el fracaso y para que no haya un milagro. Y entonces ellos creen que no puede suceder, que algo bueno no va a pasar, que no puede hacer. Son personas que creen que todo va a salir mal. María era ese tipo de personas, además, que cuando uno es así pesimista, sospecha de todos, hasta del mejor amigo, la mejor amiga. En Mateo 20:15, veamos ahora este otro aspecto rápido de María. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Bueno, aquí ya está el encuentro de María Magdalena con Jesús. ¿A quién buscas? Y dice la Biblia algo interesante. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ella pensaba que era el jardinero. El hortelano era el que arreglaba el huerto donde estaban los muertos, es decir, podaba las plantas y cuidaba de ella. Y María Magdalena creía que era el hortelano, sospechaba de todo el mundo. Cuando una persona es así, de ese perfil, sospecha de la gente, no tiene confianza en nadie, cree que todo el que se le acerca le va a hacer daño. ¿Conoces a alguien así? Seguramente muchos de ustedes, amigo televidente, no lo digas, pero posiblemente alguno o muchos de nuestros televidentes van a decir: ay, yo encajo ahí en ese temperamento, esa soy yo o ese soy yo. Desconfío de todo el mundo, no creo que nadie se acerca a mí con buenos propósitos e intenciones. ¿Dónde lo has puesto? Pero aquí viene algo espectacular. En el versículo 16 Jesús le dijo: María. Oiga, tanto tiempo que ella había conocido a Jesús y creyó que era el hortelano, pero la voz ahora le sonó inconfundible. El timbre de esa voz dulce, generosa, perdonadora, amorosa. El hombre que le había sacado 7 demonios a María Magdalena. Y María lo mira cuando dice: María. Ay, yo conozco esa voz. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, 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 eres tú. Oh, no me había dado cuenta que eres tú. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando y estás tan pesimista, con tanto dolor en tu alma,
atado o atada a tu pasado, que aunque Dios te habla, no reconoces la voz de Dios. Y muchas veces, si la reconoces, no le crees. Pero esta mujer fue sorprendida, fue sacudida. En ese momento, María Magdalena encontró algo diferente. Ya no estaba derrumbada en su vida. Se dio cuenta que no solamente sí estaba el Señor, pero que además no se habían robado su cuerpo, que estaba vivo, vivo. ¡Qué emoción tan tremenda! Entonces, María estaba ya ahora viendo la visión celestial. Pero hay personas, y déjame decirte, lo mencionamos en nuestra conferencia, predicación anterior, hay personas que están tan atadas en una fijación obsesivo, compulsiva de su tribulación, de su problema, que esa visión no les deja ver a Jesús. María estaba así, estaba en una obsesión, en una fijación obsesivo, compulsiva, atada a su pasado. Ella encontró la liberación. Bueno, segundo personaje, otro impresionante. Y vamos entonces al mismo Evangelio de San Juan. Y veamos el capítulo 20 y el versículo 3. Segundo personaje se llama Pedro, el apóstol Pedro. A ver, ¿quién encaja en ese temperamento? Juan capítulo 20, y leamos los versículos rápido 3 al 7. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que era Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí tenemos a Pedro, ya lo conocemos. Pedro tenía una mezcla, lo que dicen los psicólogos, de temperamento entre colérico y melancólico. Era a veces una montaña rusa. Y este Pedro es un Pedro que al llegar después de Juan, pero meterse a mirar lo que había allí, Pedro lo que vio fue los hechos. Él era crudo, él era frío. Por eso digo que a veces era melancólico y a veces flemático. Algunos dicen que podía tener rasgos de colérico también el apóstol Pedro. Se deprimía fácilmente, pero también se exaltaba y a veces llegaba a ser violento el Pedro. Entonces vio los hechos, los narró. Como no vio lo que muchos querían decir, no tuvo discernimiento. La Biblia nos hace ver que Pedro no tuvo discernimiento de qué era lo que había pasado. Simplemente él se sentía víctima de las circunstancias. Era crudo, era frío. En Pedro encontramos desde atrás el tipo de persona racionalista. Hubo una época en la Edad Media que se llamó el racionalismo, que era hasta no ver, no creer. A mí me lo tienen que explicar con una ecuación matemática. A mí me tienen que comprobar, entre comillas, con un algoritmo que sea lógico, que sea contundente. Y hoy tenemos mucha gente así. Dicen, no, la Biblia, pamplinas, hábleme de otro cuento. A mí explíquemelo de una manera lógica, intelectual, racional, que se pueda comprobar, que se pueda demostrar. Pruébemelo. Hay mucha gente así hoy. Y la manera como Dios a esos racionalistas, como los de la Edad Media hace, es que Dios obra milagros. Entonces el racionalista, cuando ve el milagro, después que lo ha visto, un ciego que Dios le da la vista, alguien que la sana el Señor de un cáncer, alguien que levanta a Dios un paralítico, dice, bueno, sí, no lo puedo refutar, es un hecho, así que no lo puedo entender con la ecuación ni biológica, ni clínica, ni matemática. Ya lo entiendo. Entonces tiene que empezar a aceptar
la evidencia porque es innegable, es de facto. Entonces, ¿qué pasa? Este es el apóstol Pedro. Hoy estamos viviendo, déjeme decirle, otra vez en el racionalismo. Antes el de la ignorancia, en la Edad Media. Pero hoy estamos viviendo en el racionalismo científico, donde algunos suponen que la ciencia todavía debe dar una respuesta a cada cosa. Pero, al contrario, ahora está sucediendo al revés. Y eso es lo que me hace darle un gloria a Dios. Y es que la ciencia está comprobando cosas que para ellos antes eran absurdas, pero que estaban aquí, en este libro, en la Biblia. Ahora está sucediendo al revés. Son los científicos los que están comprobando que algunas proposiciones, que algunos silogismos, que algunas sentencias que están en la Biblia sí eran verdad, pero que la ciencia todavía no tenía la respuesta. Entonces está sucediendo al revés. La ciencia es la que tiene que estar dando explicaciones de lo que ya Dios decía en la Biblia. Amo ese libro, es espectacular, todo lo que han descubierto. Muchas personas, los científicos genetistas decían, no, la depresión es un asunto del medio ambiente, donde usted se encuentra y viva. Pero ahora dicen, hay un gen específico de la depresión. Hay un gen del alcoholismo, también está ahí, en el cuerpo humano. Solo falta que se despierte y el niño se volverá un alcohólico. Entonces, Pedro era ese racionalista y era pesimista, también igual que María. Hay verdades entonces que no se entienden por la cabeza, pero se entienden por el corazón, gracias a Dios. Albert Einstein, el famoso que he mencionado algunas veces, el de la fórmula científica de la energía nuclear, energía igual a mc, masa c al cuadrado, dijo, y esto es interesante, dijo a un presumido estudiante pseudocientífico, le dijo, el hombre es más grande cuando está de rodillas ante Dios que cuando está de pie, que lo diga un científico. Pero además él también fue el que dijo que detrás de toda puerta de un descubrimiento científico que se abre, dijo Albert Einstein, el hombre encuentra a Dios detrás de la puerta. ¡Qué barbaridad! Un científico que confirmaba las verdades de Dios. Conclusión de Pedro para ti. ¿Qué es lo que ves? ¿Solamente la dimensión natural? ¿Lo que ven tus ojos que se van a comer los gusanos si antes no eres arrebatado? ¿O qué es lo que tú ves? ¿O tienes la facultad sobrenatural del Espíritu Santo para ver las cosas que tus ojos naturales no ven? Y hay un ejemplo en Segundo de Reyes, le voy a dejar la cita porque mire, ese reloj está corriendo. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, le dejo la cita, y es en Segunda de Reyes 6:14 al 17, no lo vamos a leer, pero se lo cuento. Había un hombre, el profeta de Dios llamado Eliseo, que tenía un criado. Vino el ejército enemigo, los sitió y comenzó a lloriquear y le dijo, ay, varón de Dios, profeta, nos tienen rodeados, oh mira, nos van a masacrar, nos van a matar. Y la oración de Eliseo fue la siguiente: Dios omnipotente, te ruego que abras los ojos de este para que vea. Y Dios abrió los ojos del criado. Y entonces la Biblia dice que por encima de los enemigos habían ejércitos celestiales con carrozas y ángeles que estaban listos para derrotar al enemigo. ¿Eres tú escéptico? ¿Eres tú pesimista? ¿Eres tú incrédulo? Hoy yo te reto y desafío y le pido a Dios, como Eliseo, que abra tus ojos, que Pedro los tenía cerrados, los espirituales, para ver la gloria y la bendición y la presencia de Dios. Nosotros muchas veces somos como el Pedro antiguo, el no transformado. Tenemos la tendencia a mirar la lógica de los hechos y primero tenemos que recibir una explicación. Hay un pensamiento escéptico acerca de lo que Dios puede hacer. Así era Pedro desde atrás. Pero bueno, voy rápido.
Terminamos entonces a el otro personaje. Uy, qué tremendo esto. Yo quiero que miremos otra vez el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo 29. Este lo combinamos con alguien más. Este podremos asociarlo con Pedro. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la clave. Aunque no lo veas, ojos racionales, Tomás dijo: si yo no meto la mano en su costado, si yo no toco la palma donde estuvieron los clavos, no creo que él resucitó. ¿Quién va a resucitar? Ese fue el problema de Tomás. Bien, entonces hay personas que son como Tomás y son como Pedro, fatídicos, pesimistas. A pescar voy, había dicho Pedro. Esto se acabó, no vuelvo a saber nada más del maestro, ni quiero saber nada de él. Y el tercer personaje bien clave es Juan. Miremos el perfil de Juan, qué interesante. San Juan capítulo 20 y los versículos 8 y 9. Leo lo siguiente, este tercer personaje. Quizá estás ahí. Entonces entró también el otro discípulo, que era Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y dudó. ¿No? Otra vez les digo, están atentos. Dice, y vio y creyó. Este es diferente a los demás. Mire lo que dice la Biblia. Y vio y creyó. El que había venido primero, él sí creyó. Ya escuchamos hace un momentico la palabra de Jesús: bienaventurados los que sin ver creyeron. Cuando Juan llegó, Juan no dijo como María: se robaron el cuerpo de Jesús. Juan no estaba escéptico como Pedro. Juan entró, vio el lienzo a un lado, el sudario puesto a otro, como dice la Biblia, doblado, bien bonito. Y Juan no se puso a lloricar y decía: se robaron el cuerpo. Yo les había dicho que se lo iban a robar. No, Juan dice, vio y creyó. ¿Qué creyó Juan? Que Jesús había resucitado, que el Señor estaba vivo en la tierra otra vez y no en la tumba, ni a las partes más bajas de la tierra donde había descendido. Esto es fascinante. Dice, vio y creyó. Versículo 9, ahí está la explicación. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No la habían entendido. Oh, ¿cuál es tu perfil hoy? ¿Te ha pasado muchas veces que lees pasajes de la Biblia una y otra vez y no las entiendes? ¿Tienes todavía la mente cegada, los ojos del entendimiento, como dice la Biblia, que el diablo ha puesto en la gente un velo en los ojos de su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio? Hay gente así, y seguramente son muchos de esos que existen en el día de hoy. Mire, hemos estado hablando con siervos de Dios, acerca de esa pandemia que se llama el coronavirus, que creíamos que esa pandemia iba a servir para que mucha gente se consagrara más al Señor y tuviera pasión y creyera. Pero no, la sorpresa para muchos pastores es que hay, no todos, pero hay un grupo de creyentes que se han vuelto teóricos y malos teóricos. No entienden las escrituras. ¿Y sabe por qué? Tienen una fiebre, como Pedro, de racionalismo, de conocimiento que entre por los ojos naturales. Y algunos dicen con jactancia: yo me veo al día 3, 4 mensajes en la red, en el YouTube, en el Facebook, yo veo muchos mensajes, pero algunos se están intoxicando porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Y sabe lo que les está sucediendo? Se están dejando envenenar
de doctrinas y de cosas terribles, muchas en contra de Dios, otras en contra de las iglesias y otras en contra, algunas pueden ser ciertas, de defectos de pastores, pero también hay blasfemias y hay calumnias y muchos se están envenenando, y la pandemia ha servido lo contrario, que pensábamos que muchos se iban a consagrar más a Dios. Mentira. Están blasfemando, están hablando mal de la palabra de Dios, de la iglesia, por lo que ven ahí. Y antes están enfriando y apartándose de las cosas de Dios y de la comunión en la iglesia. Los han envenenado. Miren, en uno de los varios grupos de pastores, que tenemos también nuestros grupos de WhatsApp, ahí entre nosotros, siervos de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, en uno de esos grupos tuve que enviar un día una palabra muy fuerte y decirles: por favor, dejemos de recoger toda la basura maloliente que hay en internet. No recojan la basura inmunda que se está pudriendo, porque hay gente que está haciendo eso. Hay basura inmunda, hay blasfemias, hay calumnias, hay cosas malas, y hay gente que en la casa se están alimentando de eso sin discernimiento del Espíritu, y se están resintiendo y se están envenenando y se están tragando la basura inmunda que se está pudriendo. Yo le digo a todos mis televidentes, a ti que estás ahí detrás de tu receptor, no importa de qué misión, de qué iglesia, de qué nación eres tú, porque nos ven en varios países, pero quiero decirte, cuidado con la basura inmunda que se pudre en internet. No la recojas para comértela. No dejes que te hagan daño. No dejes que dañen tu fe, tu confianza. Que no te vuelvas como María Magdalena, que era desconfiada de todo el mundo. Hay gente que se ha vuelto desconfiada de Dios, de la iglesia, de los siervos de Dios. Se están tragando la basura inmunda. Y mire, eso es lo que pasaba. Pero la Biblia dice que Juan creyó y que sabía lo que Jesús había dicho. Entendió que él iba a resucitar. Entonces, María Magdalena vio su pasado. Pedro vio su presente. Pero Juan vio su futuro. Su futuro estaba en las manos de Dios. Su futuro era creer la palabra. Su futuro era entender que él había sabido que Jesús había resucitado, aunque el cuerpo no estaba ahí. Él no vio lo peor, él vio lo mejor, él vio el reino de Dios. La Biblia nos dice que creyó las profecías. Juan logró juntar las piezas del rompecabezas y decir: uy, excitante, emocionante, feliz, Cristo ha resucitado. Él no está aquí, no porque se lo robaron. Él no está aquí porque ha resucitado. Hay un escritor cristiano que se llama Josh McDowell, muy interesante. Dijo acerca de Juan: fue la resurrección la que más trajo a Juan a los pies de Jesús y a entender la cruz. Bárbaro. Fue la resurrección la que más trajo postrado a Juan delante de la presencia de Dios. Bueno, he concluido estos tres personajes y ahora voy a terminar. Por favor, no se retire de su televisor porque viene algo realmente muy emocionante. Entonces, conclusiones, algunas conclusiones. La Biblia nos habla entonces ya de las cosas que nosotros hemos mirado, pero vamos a ver esto que nos dice la Biblia, que la crucifixión y la resurrección del Señor constituyen la salvación para el género humano. Primera de Corintios 15, 21 y 22. En otras palabras, quiero terminar mostrando rápidamente los beneficios
de la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículos 21 y 22. Mire, acompáñeme allí porque esto es maravilloso. Dice la Biblia: porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte al género humano? Dios creó al ser humano inmortal, pero el diablo lo sedujo y Adán se dejó convencer, y por Adán entró la muerte en todo el género humano, la muerte física y la muerte espiritual también. Pero por un hombre llamado Jesucristo viene la resurrección de los muertos. Y aquí esto es todavía más emocionante, porque así como en Adán, versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En la sangre de Cristo hay limpieza, en la sangre de Cristo hay perdón, limpieza de todo pecado, y en la resurrección somos vivificados en victoria. Escuche bien, por la sangre somos limpios, por la resurrección somos vivificados en una vida victoriosa. Victoriosa aquí, mientras vivamos en la tierra. La Biblia nos dice que Dios quiere que nosotros tengamos una vida victoriosa aquí, que reinemos, dice la Biblia, en la tierra. Entonces tenemos una vida de victoria por la resurrección del Señor. Y hay algo glorioso y hay algo espectacular, y es que cuando Cristo vuelva a la tierra, los muertos resucitarán. Los que fueron creyentes cristianos en Dios, los muertos resucitarán. Pero esto a mí me ha sorprendido siempre. Quizá usted ya lo ha oído, pero yo quiero enfatizárselo, por favor. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán cantando. ¡Oh, qué tremendo! Las tumbas se abrirán. Y si Cristo ya ha venido y nos hemos ido muertos a la tierra, tú y yo vamos a resucitar cantando. Isaías 26, Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¡Oh, qué lindo! Cantad, levantaos de las tumbas y cantad. ¿Cuál será ese cántico? De tu abuelita, de tu mami cristiana que ya está con el Señor, de tu abuelito, de un hermano, de alguien que ha partido. Ese será un cántico espectacular de redención. Yo estoy que anhelo oír ese cántico si es que estamos vivos, porque los que estemos vivos, la Biblia dice que Dios nos transformará y nos llevará a las nubes con Él. Pero vamos a verlos y vamos a oír los cánticos de los que estaban muertos. ¿Qué cántico será tan delicioso? Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¡Qué tremendo esto! Bueno, y la otra conclusión. Sucederá esto de los que serán levantados del polvo. La Biblia lo llama un segundo atómico. Aquí vamos a algo espectacular. Miren, vamos entonces a primer libro de Corintios 15:52. 15:52 nos dice la Biblia: en un momento, subraye la palabra momento, ya le digo por qué. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en un momento. ¿Sabe cuál es la palabra momento? Recuerda que al comienzo le dije que aunque el ser humano no tenía todavía el conocimiento atómico, científico, nuclear, sí se sabía ya en la época de Jesús del asunto de la palabra átomo, y ya tenían el concepto de la división de la célula. Miren lo que dice: en un momento. Esta palabra momento en el griego es átomos, que es casi igualita en español. Eso, átomo, indivisible.
seccionado, infinitamente pequeño. Esa es la descripción o la definición. La palabra es compuesta de un y temos, que significa lograr al fin, cortar en dos, átomo. Cuando se usa con referencia al tiempo, el átomo representa un destello, una pequeña cantidad de tiempo, una más que milésima, porque hoy día en las competencias, en los aviones supersónicos, se puede medir en cierta manera las unidades de tiempo, pero este tipo de átomo es algo impresionante. Esto se llama un segundo, oiga bien, átomo, un segundo, y es un segundo que no puede ser calibrado tan fácil, porque un segundo puede ser calibrado en un décimo, en un centésimo de segundo. Hablamos de milésimas de segundos, pero ¿será posible calibrar un segundo atómico? El retorno del Señor Jesucristo sucederá con un momento, flash, quickly, rápido, veloz, fast. Y ese segundo atómico, a lo único que se puede comparar, aunque ni siquiera es así, es mucho más veloz, es lo que la Biblia dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos. Pero no, cuando abrimos y cerramos los ojos hay muchísimo tiempo en comparación de un segundo atómico. Así que la palabra griega en este momento significa infinitamente pequeño, un periodo de tiempo que no se puede dividir ni siquiera en una milésima. Eso es un segundo atómico. Así que al leer ese versículo, léalo así: seremos arrebatados. En el momento del arrebatamiento seremos seres sobrenaturales, porque vamos a ser transformados en un segundo atómico. Usted quizá está pensando allá en su casa, ese predicador está loco. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está exagerando. Lo que ya decía la Biblia es una realidad. Hoy, permítame decirle, y lo vimos el año pasado en una de las predicaciones proféticas, que existen ya, recuerdan los que vieron ese mensaje, existen relojes atómicos que utilizan para alimentar su contador una frecuencia. Oiga bien que esto es una realidad. Relojes atómicos que utilizan una frecuencia de resonancia atómica normal. Pero por otro lado, aquello que acabamos de leer en la Biblia, átomos, que significa indivisible, se vino a comprobar que aunque un átomo tiene protones y neutrones, estoy adelantando para los niños que todavía no han estudiado eso, pero que tiene protones y neutrones y electrones que no se pueden dividir. Aquí puede alguien estar diciendo otra locura, una falsedad. Sorpréndase, ya no se puede ya no se puede definir algunas cosas científicas, pero hay algunas que ya se pueden definir. Y se pudo definir que un segundo atómico no cabe en la imaginación de la duración de ese tiempo. El segundo atómico, y antes de terminar, permítame, le quiero decir rápidamente para ilustrarle un poco que la duración de un segundo atómico, y si tiene una hojita o papel vaya anotándolo, es de 9.631.770 periodos de la radiación emitida. Un segundo atómico es una radiación emitida en la transición o paso o cambio entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 al nivel del mar. Ahora, como dije la otra vez, ¿lo entendió? Yo tampoco.
Esto es tan científico. ¡Qué barbaridad! ¡Qué velocidad! Pero eso nos deja ver, sin influencia, es una radiación al nivel del mar, sin influencia del campo magnético a 0K. El reloj atómico funciona regulado por la frecuencia de la radiación electromagnética de microondas, y ya hay relojes atómicos, incluso de pulso. Ya hay, así, del que nos ponemos así, hay relojes atómicos también. Hay relojes atómicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seremos mutados, transformados en un segundo atómico. Y termino con esto. Cuando suceda la resurrección, habrá un juicio, y esa palabra se la quiero dejar a usted. Habrá un juicio para los que no se arrepintieron y continuaron con su maldad. La Biblia nos dice, se lo digo rápido, Daniel 12:2, la Biblia dice que unos serán resucitados para resurrección de vida y otros serán resucitados para resurrección de condenación. Así, no habrá tiempo de arrepentirse. ¿Quién se va a poder arrepentir en un segundo atómico? ¡Ay, Señor, perdóname! Cuando usted diga perdóname, ya le han pasado muchos segundos atómicos. Unos para resurrección de vida, y te lo adelanto, si tú te arrepientes, y otros para resurrección de condenación, los que continuaron en su maldad. Y así tenemos hoy también gente que ha continuado en su maldad. Mucha. Amigo televidente, yo te invito hoy, antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el segundo atómico, entrégale tu vida a Cristo. Dile: Señor, soy pecador, límpiame con la sangre que hemos recordado esta semana, que vertiste en la cruz del Calvario, y dame, Señor, el poder de tu resurrección. El último llamado de Dios hoy es: arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo, síguelo fiel. A ti también, cristiano, síguelo fiel. A ti también, cristiano, que te has dejado quizá envenenar el corazón y te jactas de ver 10 o 20 predicaciones diarias, pero muchas con veneno, y en lugar de acercarte a Dios y en lugar de acercarte a la comunión, te has estado enfriando. Paradoja grande, que pensábamos que mucha gente se iba a reconsagrar a Dios y están haciendo todo lo contrario. Se están dejando llenar el alma y el corazón de odios, resentimientos y venenos. Yo te invito hoy, entrégale tu vida a Cristo. Dios puede sanar tu cuerpo. Dios puede sanar esa enfermedad terrible que tú has tenido. Ora conmigo. Repite esta oración a Dios. Dile así: Señor Jesús, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Señor, te entrego mi vida, me arrepiento. Límpiame, Señor, con tu sangre que vertiste en la cruz. Señor, yo creo que eres mi Salvador y ahora mi dueño. Perdona mis pecados, sana mi enfermedad, quita esta dolencia de mi cuerpo. Dile: Señor, sana mi alma y sana mi cuerpo. Y ahora, Dios, te doy gracias por ser feliz. Quiero ser como Juan, creer sin haber visto. Dios te bendiga, amigo, amiga, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estoy feliz por ti. Dios lo está más. El Señor te bendiga.